Ruego silencio. Ruego silencio, por favor. Reitero el silencio para poder escuchar al orador. Señorías, el que vaya a abandonar este salón de sesiones, le ruego lo haga en silencio. Señor Tardá, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Vaya por delante, señor Rajoy, señor Rivera y señores magistrados del Tribunal Constitucional, que no les tenemos miedo, no os tenim por. El pueblo de Cataluña es un pueblo pacífico, cívico, indefenso, razón por la cual, porque es profundamente democrático, no tenemos miedo a sus amenazas. Dicho esto, señor Rajoy hoy está aquí como candidato porque el Partido Socialista se lo permite, beneficiándose usted de los miedos del señor Sánchez y de la guerra fratricida que mantiene con Podemos. Porque es evidente que si el Partido Socialista Obrero Español se hubiese comprometido a autorizar un referéndum a la escocesa, a fin y efecto que los ciudadanos de Cataluña pudiéramos decidir libremente nuestro futuro, hoy usted aquí no estaría como candidato porque el presidente sería ya desde hace meses el señor Pedro Sánchez. Y ahora ya hubiéramos derogado las leyes más reaccionarias de su gobierno, aquellas que cercenaron las libertades democráticas y dinamitaron el estado del bienestar. Y ya se estarían implementando políticas económicas, sociales y fiscales de carácter socialdemócrata. De hecho, habríamos repetido lo que las izquierdas ya hicimos en el año 2004. Entonces, políticamente enterramos el aznarismo y ahora, políticamente, le hubiéramos enterrado a usted y a su monaguillo, el señor Rivera. Pero desgraciadamente, el Partido Socialista Obrero Español ha asimilado, ha interiorizado aquella máxima pronunciada en este hemiciclo hace ya algunos decenios por José Calvo Sotelo, la recordarán, España antes roja que rota, que se ha tornado fácilmente en España antes azul que rota, porque el Partido Socialista prefiere que nada cambie antes de reconocer el derecho a decidir de las distintas naciones que conforman actualmente el Estado español. Y si no, comparen lo ocurrido en Gran Bretaña con lo acaecido aquí. En el año 2011, el Scottish National Party alcanzó el 44% de los sufragios. ¿Qué ocurrió en Gran Bretaña? Londres y Edimburgo pactaron la convocatoria de un referéndum. Y aquí, en el año 2015, Junts pel Sí y la CUP obtuvimos una mayoría absoluta. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Administración española? Empezando por el jefe del Estado, que no tuvo ni los modales, ni la educación, ni la dignidad de recibir a la presidenta de nuestro Parlamento, Carme Forcadell. Y en las 18 ocasiones que nosotros en este Parlamento hemos solicitado la autorización para celebrar el referéndum, en todas ellas, Partido Popular y Partido Socialista nos han dado como respuesta un no tajante. Pero sepa usted, señor Rajoy, que esta España resignada, derechona, inmovilista y nacionalista en Cataluña ha fracasado. Y me remito a las elecciones del 26 de junio. Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, 18 de 47 diputados, 0 senadores de 16. El resto de fuerzas políticas, todas ellas favorables al referéndum, 29 de 47 diputados, 16 senadores de 16. Luego tienen que asumir que una mayoría de catalanes ya no se identifica con su España. Y me remito al Centre d'Estudis i Opinió de Catalunya. El 47% de catalanes frente al 42% ya pretende la independencia.
Y además, tienen que asumir que en el Parlamento de Cataluña ya existe una mayoría parlamentaria independentista, razón por la cual Cataluña y el Reino de España se separan en un proceso tan democrático como imparable. Porque nosotros no nos resignamos a un futuro sin esperanza. Al revés, el proceso nacido en las urnas el 27 de septiembre del año 2015, atendiendo a su empecinamiento en negarnos la autorización para celebrar el referéndum, culminará con un referéndum unilateral de independencia o con un referéndum del nuevo texto constitucional del nuevo Estado. Y lo haremos porque tenemos dos objetivos imprescindibles que dan sentido a la independencia. En primer lugar, socializar la riqueza. Socializar la riqueza a fin y efecto que todos los ciudadanos de Cataluña, al margen de su procedencia, al margen de su apellido, al margen de su condición social, tengan garantizada una vida digna. Y ello no es posible si no se reparte de forma muy distinta la riqueza. En definitiva, la riqueza nacional, los recursos públicos al servicio de las personas y no al revés. Y segundo objetivo, construir la democracia participativa, directa, moderna para el siglo XXI, en donde no quepa la corrupción y que no esté supeditada a los poderes financieros. Señor Rajoy, esto que le acabo de decir es lo que nosotros denominamos república. O sea, todo lo contrario de la España en quiebra que usted pretende endosarnos. La España del más de lo mismo. Más precariedad, más paro juvenil, más recortes, más genuflexión a los poderes oligárquicos, más corrupción económica y más operaciones Cataluña para criminalizar el independentismo y sabotear la mayoría autodeterminista que ya existe en Cataluña. Entérese, pues, que ni usted ni la oligarquía a la que sirve nos pueden ofrecer un futuro de progreso. Al revés, ustedes creyeron, al igual que el Partido Socialista, al cual difícilmente algún día podremos perdonarle la reforma exprés de la Constitución a fin y efecto de hacer preeminente el pago de la deuda. Digo que ustedes creyeron que abaratando los costes laborales, que reduciendo el gasto social, que cargándose las pensiones, que depredando el estado del bienestar y con una enorme devaluación interna, la economía española sería suficientemente competitiva como para que el libre mercado nos sacara de la crisis. Y esto es falso, esto es una gran falsedad, porque ustedes solo han conseguido blindar, ampliar y cronificar el dolor, la pobreza y la exclusión social. Y además, gestar una dualización acelerada, una acelerada dualización social. En definitiva, los ricos cada vez más ricos y las clases populares compitiendo entre sí por ver quién tiene la fortuna de alcanzar la condición de trabajador precario. Por esto, su discurso es un engaño. No existe la recuperación, a no ser que usted entienda por recuperación que el aumento del Producto Interior Bruto tiene que conllevar de forma pareja, ineludiblemente, el incremento del número de familias que viven en el umbral de la pobreza. A no ser que usted entienda por recuperación que la disminución del paro tiene que conllevar la disminución de la población activa. Y a no ser que usted entienda por recuperación conformarnos con el 20% de paro hasta el año 2026, que es lo que nos marca la Organización Internacional del Trabajo para el Estado español, y el 35% de paro en la franja de edad 16-30 años. Y permítame un dato demoledor, un dato catastrófico, que ilustra la magnitud de la tragedia a la cual nos ha abocado la derecha. En el año 2015, en el Estado español se produjeron 419.000 nacimientos frente a 422.000 defunciones. Más muerte que vida. Esto no había ocurrido desde la Guerra Civil.
con su recuperación, señor Rajoy, los jóvenes no podrán crear nuevas familias. Luego nosotros no podemos aceptar ser gobernados por ustedes, por quienes nos llevaron hasta esta desolación, ni por los oligopolios a los que ustedes están ligados, ni por la casta de altos funcionarios y jueces con carnet de partido, verdadero poder fáctico, que incluso ha sustituido al ejército como poder fáctico, aquellos a los que creo que de forma muy certera el periodista Enric Juliana llama la Brigada Aranzadi. Y tampoco podemos aceptar ser gobernados por los partidos políticos de las puertas giratorias. De manera que, aunque usted superara la investidura, que puede ocurrir, la crisis económica y social continuará, porque obedece a causas estructurales que ustedes no están dispuestos a abordar. Es más, si supera la investidura, demostrará que su proyecto y el nuestro son antagónicos. Y lo dicho, no nos vamos a resignar. La independencia no solamente es un derecho que emana de nuestra condición histórica de nación. La independencia no solo es la expresión de una voluntad democrática, es también una necesidad, es una urgencia, porque está en juego nuestro futuro como sociedad. Y porque, además, estamos convencidos que solo una Cataluña independiente ofrece un futuro a nuestros jóvenes, porque Cataluña tiene una estructura industrial, productiva y turística de primer orden, porque Cataluña es un país de pequeñas y medianas empresas, con una propiedad más repartida, sin latifundistas ni grandes oligopolios. Y sobre todo, porque en Cataluña el catalanismo, todo el catalanismo, siempre ha compartido una idea fundamental. No hay justicia social sin una base productiva. De la misma manera que no hay crecimiento sostenible sin justicia social. Y en cambio ustedes son el lastre que nos impide avanzar y alcanzar un escenario de prosperidad e igualdad. Porque ustedes son esclavos de un desinterés, cuando no de una voluntad manifiesta de maltratar a la ciudadanía catalana, que además no les produce ningún tipo de sonrojo. Y me remito al criminal, digo criminal, pónganle comillas si quieren, servicio que ofrece Adif y Renfe en Cataluña. Y porque son incapaces de reconocer un expolio fiscal que nos impide financiar la educación, la investigación y las infraestructuras corredor mediterráneo que requiere una sociedad industrial para su mantenimiento y competitividad. Y porque además ustedes son cómplices de una corrupción sistémica que corroe el cuerpo de la democracia, que alcanza desde la Casa Real al conjunto de las administraciones públicas, la local, la autonómica, la central, pasando por una parte de la clase empresarial y por todos los partidos políticos que en los últimos decenios han ocupado poder. Y ustedes son el paradigma de lo dicho. El Partido Popular imputado, con causas abiertas por corrupción por doquier. Y, de hecho, usted, en una sociedad democrática avanzada, madura, no en esta democracia low cost española, usted en el año 2013 ya hubiera tenido que dimitir cuando se conoció el caso Bárcenas. Pero, señor Rajoy, todavía existe otro tipo de corrupción. Una corrupción incluso peor. Una corrupción que ustedes no combaten, sino que alimentan. Me refiero a la corrupción de la verdad. La corrupción de la verdad. Desde la falsificación de la verdad en todo lo relativo al comportamiento inaceptable del gobierno Aznar, del cual usted era ministro en relación a la guerra de Irak,
tal como ya se ha demostrado en Gran Bretaña a raíz de la publicación del informe Chilcot, y se demostrará aquí cuando se haya creado la comisión de investigación exigida por Esquerra para dilucidar las responsabilidades del señor Aznar en cuanto a la criminal invasión de Irak, digo que desde aquella falsificación de la verdad hasta la más reciente, las grabaciones conocidas de las reuniones del ministro del Interior con el jefe de la Oficina Antifraude para fabricar infamias relacionadas con dirigentes independentistas, Xavier Trias, Oriol Junqueras, o incluso para jactarse de haber destrozado la sanidad pública catalana. De hecho, se trata de la misma técnica que ya utilizaron para difamar a Podemos a cuenta de su financiación. Se trata, señorías, de una corrupción de tal magnitud que actúa como una verdadera arma de destrucción masiva de la confianza entre los gobernantes y los gobernados. Es una corrupción que comporta tal degradación de los valores democráticos que me lleva a evocar los versos de Martín Niemöller. Recordarán aquel pastor protestante que se enfrentó a los nazis, que fue encarcelado y que posteriormente fue universalizado por Bertolt Brecht. Decía Niemöller: cuando vinieron a buscar a los comunistas no protesté porque no era comunista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos callé porque no era judío, etcétera, etcétera. Pues bien, a la vista de los actos de sus ministros, todo ello se puede actualizar. Cuando calumniaron a los independentistas, callé porque no era independentista. Cuando difamaron sobre las finanzas de Podemos, no protesté porque no era de Podemos. Cuando persiguieron a los sindicalistas y a los movimientos sociales, no dije nada porque yo no lo era. Y finalmente, cuando destrozaron mi reputación, no había nadie más que pudiera protestar. Y sabemos, señor Rajoy, que esta fórmula de manipulación del aparato del Estado y de uso de recursos públicos para maquinar contra el proceso soberanista catalán forma parte de su estrategia, a una costa de vulnerar derechos de ciudadanía. Y ustedes están tan obsesionados, que ni tan solo son capaces de comprender que son los responsables de la situación en la que nos hallamos. Ustedes son responsables hoy que Cataluña se rija por un estatut que no es el que aprobó la ciudadanía catalana en referéndum. Todo ello gracias a un Tribunal Constitucional corrompido en sus funciones con una sentencia verdadero golpe de Estado, a decir del catedrático Pérez Royo. Y desde aquel día la Constitución en Cataluña está muerta porque no tiene el consentimiento de los ciudadanos. Y sin consentimiento no hay Estado de Derecho, lo que hay es imposición y su derivada, la violencia judicial. Y ustedes, irreformables, R que R, anclados en el pasado, siguiendo la senda del fundador de su partido, Manuel Fraga Iribarne, el mismo que escribía en el año 67. Vale la pena recordarlo para que los jóvenes lo sepan. Decía Manuel Fraga Iribarne: Cataluña fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, que la venció, fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939, y estamos dispuestos a ocuparla tantas veces como sea necesario. Lo dicho, la misma senda, antes los cañones, ahora el Tribunal Constitucional. Esta es la mentalidad que le lleva a usted a cometer uno tras otro muchos errores respecto a Cataluña. Primero, recogiendo firmas contra el Estatut. En el año 2012, rechazando el pacto fiscal.
en las pasadas legislaturas negando el referéndum y criminalizando los resultados del 27 de septiembre. Y ahora ya está instalado en el escenario de la represión. Señorías, ante su negativa a autorizar un referéndum, ante la afirmación que nunca lo autorizarán, ante la creciente catalanofobia, cuando no odio, hacia las aspiraciones nacionales de Cataluña y contra el conjunto de nuestro país y, sobre todo, también contra nuestra lengua, ante la perspectiva que transcurrirán muchos años antes que exista una mayoría absoluta en las Cortes del Reino de España favorable al derecho a decidir, y ante la constatación que hoy por hoy la España borbónica es irreformable, la mayoría parlamentaria independentista proseguirá con su hoja de ruta hacia la independencia, tal como se aprobó el pasado 27 de junio en el Parlamento de Cataluña. Aún así, nosotros insistiremos con un mensaje dirigido a los ciudadanos españoles que repetiremos 1001 veces. Deseamos que la transición sea ejecutada desde la amistad, la negociación y la relación fraternal para sentar las bases de una colaboración fructífera como países vecinos y amigos. Por eso no les va a funcionar la demagogia de acusarnos de querer poner fronteras. Nosotros no queremos establecer ninguna frontera. Queremos continuar formando parte de la Unión Europea sin ninguna frontera y menos con España. Y no mientan, porque mienten cuando afirman que si no formamos parte de España nos expulsarán de la Unión Europea. Eso no es verdad. Y no es verdad, primero, porque los catalanes ya somos ciudadanos europeos. Porque la Unión Europea nació para sumar, unir y metabolizar los pasados de desunión y conflictos nacionales heredados. Y avanzará pese a la crisis del Brexit. Y porque los dirigentes europeos no optarán por las lecturas reduccionistas marca PP. Vea, si no, cómo de manera diligente la señora Merkel recibió a la primer ministro de Escocia. Lo que sí es cierto es que ustedes intentarán asustarnos, castigarnos, dificultarnos la integración. Por cierto, tan inútilmente como se viene demostrando inútil su actuación respecto a la inversión extranjera en Cataluña, porque a pesar de tener un Estado en contra, la inversión extranjera en Cataluña ha crecido en los últimos meses como nunca creció. Y es sencillamente estúpido, señor Rajoy, creer que los estudios logísticos que los inversores encargan previos a la ejecución de la inversión no contemplan todos los escenarios políticos posibles en la Cataluña de los próximos años, incluido el escenario de la independencia. De manera que, posiblemente, si su actuación incluso se mantiene, puede acabar siendo contraproducente para ustedes. Porque si pretenden expulsarnos de la Unión Europea, les recordaremos que la deuda está a nombre del Estado español y que, en consecuencia, la pagarán sin el concurso de Cataluña. Pero ni deseamos llegar hasta este extremo, ni deseamos otra relación con los distintos pueblos y naciones ibéricas que no sea la fraternidad, la colaboración y la solidaridad. Y a ver si se enteran de una puñetera vez. A ver si se enteran de una puñetera vez. No tenemos nada contra España, y menos contra los españoles. ¿O acaso ustedes olvidan los orígenes familiares de sangre, los orígenes españoles de centenares de miles de catalanes? Lo que queremos es gobernarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que haremos.
Y frente a esta voluntad de gobernarnos a nosotros mismos, ustedes siguen con el mantra de negar que son nacionalistas. Lo niegan, pero tienen sacralizadas las fronteras y pretenden mantenerlas por encima de la voluntad democrática de los territorios que conforman el Estado. Niegan que son nacionalistas, pero se sienten cómodos en el siglo XXI con una Constitución que afirma que la unidad nacional debe ser mantenida por el ejército. Niegan ser nacionalistas, pero son incapaces de aceptar algo históricamente incuestionable. Solo hay dos maneras de resolver los conflictos nacionales: la vía de los países de tradición democrática y la vía de los países de tradición autoritaria. Y ustedes ya han elegido la vía autoritaria, negando que Cataluña es nación, o sea, la negación típica de los países autoritarios. Si ustedes están tan convencidos de que la población de Cataluña no desea la independencia, ¿por qué se han negado a preguntárselo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo a permitir un referéndum? ¿Qué problema entraña dar la voz a la ciudadanía? La respuesta es evidente. Ustedes no desean una solución democrática. Ustedes, en su mundo mental, rehuyen la vía democrática, sinónima históricamente de progreso. Porque el progreso ha seguido otro camino. Desde 1905, cuando el Parlamento noruego proclamó unilateralmente la independencia y gracias al Partido Socialdemócrata Sueco, atención, señor Sánchez, gracias al Partido Socialdemócrata Sueco, el partido que años después comandaría Olof Palme, fue posible un referéndum y acallar las fuerzas políticas suecas y su corona, que habían optado por la represión militar. Pues bien, desde la solución de los socialistas suecos hasta la solución escocesa, 100 años de vías democráticas, un siglo de progreso en la resolución democrática de los conflictos nacionales. Y en cambio ustedes, anclados en las mentalidades decimonónicas de Sagasta, aquel que consideraba, por cierto, 19 procesos más tarde de independencia, que las Cortes de Cádiz, en el artículo 1, aprobasen que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Pues bien, Sagasta todavía defendía que Cuba era sagrado territorio nacional. Y ustedes están anclados en Sagasta. Y no solamente en Sagasta, también en los procedimientos utilizados por los estados de tradición autoritaria, por ejemplo, Turquía, respecto al pueblo kurdo. Y yo le pregunto, señor Rajoy, aquello que ya le pregunté al señor Sánchez aquí desde la tribuna cuando él presentó la candidatura. ¿Está dispuesto a que un tribunal independiente como el Tribunal Internacional de La Haya dictamine si Cataluña tiene o no derecho a la autodeterminación? Porque atendiendo al decreto de Nueva Planta, por el que Castilla se anexionó Cataluña por el derecho de conquista, ello es pertinente y planteable. Señor Rajoy y señor Rivera, aunque su mundo político se conjugue con los verbos amenazar, mentir, asediar y criminalizar, sepan ustedes que el Gobierno de Cataluña cumplirá el compromiso contraído con la ciudadanía. Sepan ustedes que la mayoría parlamentaria Junts pel Sí-CUP se mantendrá fiel al mandato democrático y aprobará las leyes de desconexión. Y aunque su artillería argumental no sea otra que las multas, las imputaciones, las inhabilitaciones, el artículo 155 de la Constitución y los procesos judiciales penales por desobediencia, los abiertos y los que vendrán,
que usted sabe que conducen a la cárcel y a la existencia otra vez en el Estado espanyol de presos políticos catalanes, no els tenim por. No els tenim por. Es más, tengan claro que los representantes legítimos del pueblo de Cataluña, encabezados por el molt honorable Carles Puigdemont, asumirán responsablemente todas las consecuencias de sus actos. Y si acaso ustedes persistieran en la voluntad de perseguir o anular las instituciones nacionales catalanas, la mayoría del pueblo catalán no se rendirá y sabrá encontrar las fórmulas de desobediencia y protesta en el ejercicio de la resistencia pacífica, cívica y gandiana. Termino, señora presidenta, con unos agradecimientos, una aseveración y un compromiso. Deseamos manifestar nuestro agradecimiento a los miles y miles de ciudadanos españoles, progresistas, izquierdistas, republicanos, que entienden y comparten nuestras aspiraciones, conscientes que la República de Cataluña puede convertirse en una oportunidad para abrir un proceso constituyente que permita dar la voz a la ciudadanía y haga posible, quizás y ojalá, la proclamación de la Tercera República Española. Y un agradecimiento a los partidos amigos, Izquierda Unida y Podemos, por su defensa del derecho a decidir de los catalanes. Y un nuevo agradecimiento a las ciudadanías de las distintas naciones del actual Estado español y a las fuerzas nacionalistas e independentistas que comparten nuestros anhelos, convencidos que la vía catalana contribuirá a hacer más efectivo su objetivo de plenitud nacional. Permítame también una aseveración solemne, tal como exige esta sesión y este escenario, en donde en los próximos meses, seguro, se tomarán decisiones trascendentales para el futuro de mi país. Señorías, Cataluña será lo que la voluntad de sus ciudadanos desee y manifieste. En el mundo democrático y en el mundo civilizado, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia, esta es sencillamente imbatible. Y finalmente, un compromiso cargado de emoción. Un compromiso cargado de emoción dirigido a nuestros hermanos valencianos i baleares. Els catalans i les catalanes de la República de Catalunya no ens sentirem plenament lliures nacionalment fins que el País Valencià i les Illes no hagin exercit lliurement el dret a decidir el seu futur, un futur que nosaltres desitgem compartit. Gràcies, senyora presidenta.